Orgullo disidente. Lesbianas, Gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, pansexuales, demisexuales, género no binario, género fluido. orgullo disidente. Radio Encuentro 103.9. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante delicado. Bastante delicado porque no se habla mucho, no se sabe mucho al respecto tampoco. Estuvimos investigando y la verdad es que tampoco hay escritos actuales del tema, que es homosexualidad en la infancia. ¿Existe la homosexualidad en la infancia? Y para eso, para informarnos más, tenemos en comunicación telefónica a la licenciada Gisela Cousoto. Muy buenas noches y gracias por este momento, Gisela. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, ¿ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por nada. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, con esto de que recién en 1993 la Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad como una enfermedad. Hoy en día, ¿cómo se estudia la homosexualidad en la psicología o en la carrera de psicología? Mira, yo te hablo de la Universidad de Buenos Aires, que es de donde estudié, pero por lo que tengo entendido de colegas que han estudiado en distintas universidades del país, en general la mirada es bastante similar, donde tal vez no hay un posicionamiento tan explícito en cuanto a considerarlo como una enfermedad, pero sí hay lecturas que son bastante patologizantes. Si bien se saca del DSM, como decís, en los años 90, donde se recogen textos a lo largo de la historia de distintas teorías de la psicología, donde se habla de una forma bastante patologizante de cómo se conforma la personalidad homosexual, ¿no? Y además así de encasilladamente. Sí. Después hay otras lecturas que no, y de autores que tal vez tienen 150 años, pero donde hablan de la homosexualidad como uno de los caminos de la orientación sexual. Sí. Pero lo que suele pasar con este tema como con otros es que en general no hay una invitación por parte de los y las docentes a interpelar el texto, ¿no? Y a decir, bueno, esto fue escrito en tal año, las cosas fueron cambiando, cuál es el sesgo de quien escribió este texto. Sí. Entonces, si no hay un interés por parte del alumnado a cuestionar ese texto, eso queda de lado. Sí. Tal cual. O sea que si el alumno no tiene interés por... básicamente no se hablaría, ¿no? No, tal cual. Eso está cambiando, por suerte, pero a fuerza del cuestionamiento por parte del alumnado, donde cada vez se interpelan más ciertas cosas que antes se transmitían de manera lineal, incuestionable y como verdad absoluta, empieza a haber más cuestionamiento y por esa fuerza los y las docentes también han necesitado recurrir a otras lecturas o abrir necesariamente el debate en el aula. Totalmente. Vos sabés que nosotros estuvimos investigando sobre el tema de la homosexualidad en la infancia. Sí. Y no encontramos prácticamente nada escrito al respecto. La mayoría de los textos que encontramos por ahí eran textos de psicólogos que tenían blogs y que no te dicen, digamos, a ciencia cierta si existe o no existe. Vos como psicóloga, ¿qué pensás al respecto? Yo creo que, digamos, si desde una postura tanto desde el psicoanálisis como desde el feminismo, que es el entrecruzamiento mediante el cual yo trabajo, sí, considero que toda sexualidad es construida, ¿no? Sí. Digamos que no es que la heterosexualidad está de base y puede haber niños o niñas homosexuales, sino que toda sexualidad es construida, que justamente la parte que nos aleja de lo animal, que es la parte social y cultural, hace que no sea una cuestión instintiva, sino que se pueda hablar de la sexualidad. Digamos, hay un cuestionamiento sobre si se puede hablar de la sexualidad de los animales, porque en realidad es una cuestión reproductiva en la mayoría de las especies. Sí. En cuanto al ser humano, me parece que toda orientación sexual y modos, porque no es que toda persona homosexual o toda persona heterosexual o toda persona pansexual tiene los mismos modos de goce, todo eso es construido. Sí. Sí, creo que puede haber un deseo por alguien del mismo género desde muy temprano,
pero es necesario dividir o separar lo que es la sexualidad infantil, que es mucho más exploratoria, de autoconocimiento, de conocimiento también de las diferencias con otros y otras, que la sexualidad adulta, que tiene un fin en el placer y en la obtención de placer, en el orgasmo, en la reproducción en determinados casos, y no es lo mismo. Sí, claro. Totalmente. ¿Y a vos como psicólogo alguna vez te ha tocado de cerca algún caso? Porque muchas veces el tema de la homosexualidad en los niños tiene que ver también con un prejuicio por parte de los padres, que por ahí los ven, como se dice vulgarmente, afeminados o amanerados. ¿Te ha tocado algún caso de algún padre que haya ido a preguntarte por qué? No me tocó casos de padres o madres que vengan directamente con mi cuestionamiento en primera persona, pero sí que lo han recibido de otros y otras. Por ejemplo, el caso de un nene que, como no se defendía de otro nene que lo maltrataba, la acusación a la madre todo el tiempo era que estaba criando un puto. Sí. Y en esas instancias también es necesaria la perspectiva de género, donde además de trabajar por qué el nene no se defiende y qué hacer ante el maltrato de los otros y demás, tranquilizarla a la mamá como, bueno, ¿y qué problema hay? Sí. ¿No? Como, digo, yo no puedo decir que trabajé con algún nene homosexual, como no puedo decir que trabajé con algún nene heterosexual. Claro. Totalmente. Digamos, a este nene en un momento me habló de una nena que le gustaba. Bueno, le gustó esa nena, pero su sexualidad como su personalidad están en construcción. Sí. Ya somos los y las adultas las que vamos a ir a poner las categorías de es homosexual, es heterosexual, le gustan las nenas o los nenes, y no Sí. esa nena, ¿no? Como... Sí, totalmente. También creo que tiene que mucho que ver también el rol de la familia en ese sentido, de cómo toma la familia esto que está pasando. Porque lamentablemente estamos en una cultura súper machista. Heteronormativa, patriarcal. Que hace que por ahí, desde chiquitito los nenes ya cuando tienen 2, 3 años ya le compran una pelota si es varón, ya le compran una muñeca o inclusive si el varón quiere jugar con muñecas o la mujer quiere jugar al fútbol, es como que ya se escandalizan. Es como, nada, ¿vos cómo ves el rol de la familia en este caso? Me parece que lo más importante, tanto en este tema como en tantos otros, es que la familia pueda escuchar aquello que le gusta al nene o a la nena en particular, ¿no? Ir dejando, y está habiendo hace ya varios años un movimiento en ese sentido, donde la mayoría de los jardines, bueno, no me atrevo a decir la mayoría, pero varios jardines, por ejemplo, no tienen como el rincón de los nenes y el rincón de las nenas, y donde así al pasar dicen como, podés jugar con cualquier cosa, que a veces es la forma donde por la cual más fácilmente se transmite esa información, no tanto bajando línea, sino diciendo, agarrá lo que quieras, jugá con lo que tengas ganas, jugá con quien tengas ganas, y en ese sentido las familias tienen un rol fundamental, porque pueden ser fundadores de ese proceso o acompañar ese proceso, o justamente silenciar al nene o a la nena en lo que le gusta, en lo que le hace bien, y donde ese nene o nena se termina amoldando a lo que supone que esperan, y son como esas pequeñas cosas que van coartando la libertad desde tan chiquitos y chiquitas. Totalmente. Después cuando uno trabaja tal vez con ya sea con una chica lesbiana, con un chico gay, con una persona trans y distintas expresiones de la diversidad, van relatando todos estos mini episodios donde fueron sintiendo que no eran tan libres como otras personas, ¿no? Y que se tenían que amoldar. Seguramente si son parte de la diversidad o si conocen gente además, supongo por el programa que sí, entenderán a lo que me refiero, ¿no? Sí, totalmente. Sí. En totalidad. Nos toca de cerca, digamos. Sí. Y en el caso de las escuelas, ¿cómo tiene que actuar una institución frente a un caso similar? ¿O cómo han actuado las escuelas? Sí. ¿Qué caso, por ejemplo, de un nene que le gustan otros nenes? Exactamente.
Exactamente, porque somos conscientes de que por ahí la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, no se está respetando en este momento y no están enseñando educación sexual integral. Entonces, por ahí, ¿cómo tiene que actuar una familia frente a un caso de discriminación en un colegio? O los mismos directivos también y directivas de la escuela, Ajá. en el caso de bullying, discriminación y demás. Claro. ¿Cómo? El tema es, digamos, principalmente hay que saber los derechos y recursos que se tienen como familia, como docente, como usuario del sistema educativo, así como en otros casos como usuario del sistema de salud, donde principalmente uno tiene la libertad, uno tiene el derecho a ser libre y a ser quien es, sin ningún tipo de discriminación por posición socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, etcétera. Ahora, además de una cuestión como más punitiva de quejarse y que está buenísimo, digamos, de no dejar pasar y marcar que eso está mal y no naturalizarlo, tiene que haber un laburo transversal a toda la institución. Sí. Para que esos y esas docentes también sepan qué hacer con eso. Sí. ¿No? Porque muchas veces la imposibilidad de transmitir la educación sexual integral no es solo por un vaciamiento, como sí lo hay, sino que les da vergüenza, no saben cómo trabajarlo, les parece que los niños son muy chiquitos, y cuando hay materiales desde los 3 años para trabajar con chicos, ¿no? Que obviamente es de la forma que esos niños de esa edad lo pueden entender. Sí. Y la principal forma de prevenir el abuso es que el nene sepa, la nena sepa cuál es su cuerpo, cuáles son sus derechos, qué no le pueden hacer los demás, y si seguimos teniendo ese tabú sobre hablar de la sexualidad con niños y niñas, estamos fomentando también que de eso no se hable. Sí, totalmente. Pero las familias sí pueden recurrir a la institución superior de su ciudad, pueblo, distrito, porque hay una ley que se tiene que cumplir, ¿no? Sí. Los directivos también pueden pedir, hay distintos cursos de postítulo sobre educación sexual integral, que son gratuitos para docentes, y además el organismo superior de ese distrito, por ejemplo, tiene que tener material con el que trabajar. Sí, totalmente. Lamentablemente, mediante el vaciamiento no se puede hacer un trabajo muy a fondo. Sí. Y aclarar también de que por ahí los padres no son los causantes de que sus hijos tengan preferencias sexuales diferentes, porque muchas veces la familia se siente culpable porque ven a la homosexualidad como algo malo. Claro. O sea, la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. O sea, sí, tan natural y tan construida, ¿no? Totalmente, sí. Sí, es el mensaje también que queremos dar nosotros a la sociedad. Sí, totalmente, no hay nadie culpable de nada, digamos, como en ese sentido, ¿no? Sí. De ninguna orientación del deseo. Pero sí, lo principal es despatologizar la diversidad. Mientras sigamos como sociedad pensando que hay algo malo ahí, va a haber alguien que se sienta culpable por haberlo fomentado. Sí. ¿Y qué pensás respecto a esto de que mucha gente dice que la homosexualidad es una elección? Me parece de esto mismo de construcción, ¿no? Como, bueno, ¿por qué la heterosexualidad no? Sí. De hecho, en todo caso, socialmente la heterosexualidad tiene más beneficios. Sí. ¿Por qué no lo pensamos como una elección? Sí. Totalmente. Me parece que no es nunca al sentido de, bueno, que como hoy pastas o un bife, bueno, ¿quién me gusta hoy? Los varones y las mujeres. Claro. Sí, sí. No, pero sí desde la reivindicación de no somos solo víctimas de lo que nos pasó, digamos, de nací homosexual, por ejemplo. Sí. Sino que hay una reivindicación posible ahí. De tal vez no elijo mi orientación, pero sí elijo vivirla, estar orgullosa y no esconderme y amar a quien amo o desear a quien deseo. Totalmente. En total de acuerdo, sí. No sé si te enteraste, pero en Neuquén hubo un encuentro patagónico de donde se hablaba de los niños trans. No sé si te enteraste. Algo.
Y con respecto a eso, ¿te ha tocado de cerca por ahí algún caso de algún niño o niña trans? No sé. Sí, fuera del consultorio, y sí dentro del consultorio adultos, que desde muy pequeñas y pequeños, su identidad de género no se corresponde con aquella que le asignaron. Sí. Eso seguro, no conozco casos, que seguro los hay, pero no conozco caso que no haya tenido ciertos indicios o sentido ciertas cosas desde muy pequeña. Sí, totalmente. También esto de aclarar de que no es que un día una persona se levanta y dice quiero ser mujer, quiero ser varón, o no. Es una cuestión de autopercepción que lleva todo un proceso que es súper doloroso, y por ahí la gente cree que uno se levanta y dice hoy voy a ser gay. Claro, no tengo nada mejor que hacer hoy. Necesito que me hagan todo el bullying posible. Claro, tengo Franco, así que bueno, dale. Sí, no, por supuesto. Por un lado, es necesario que como sociedad cada vez abramos más los ojos y los oídos a lo que es la niñez trans que existe, y a lo que es la niñez en general, que dejemos de, con esta visión adultocéntrica, pensar que son como tontitos, y en realidad la diversidad que tienen los y las niñas y niños es gigante, y dentro de eso hay una diversidad genérica y de orientación sexual. Pero mientras sigamos pensando que no tienen para aportar, vamos a seguir como silenciándolos. Pero sí, la niñez trans existe, la identidad de género no tiene absolutamente nada que ver con la orientación sexual, y es sí de una conformación mucho más primaria y profunda, en el sentido de esto que se sabe desde muy chico o chica en general, que algo no es como te dijeron que era. Después la elaboración que se pueda hacer al respecto, sí, obviamente va a depender de las redes afectivas, de la apertura social y demás, pero hasta este momento en general es un proceso muy doloroso. Totalmente, justamente, y por eso también hay que dejar de imponer, porque muchas veces los padres o madres no dejan ser al niño y como que le imponen, no sé, ponerle que la nena quiera jugar al fútbol, la llevan a danzas, intentan como normalizarla entre comillas, y si no quiere, no quiere, o sea, si le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. Claro, o sea, un hostigamiento y presión que lo estresa desde muy pequeño. Sí, bueno, en el libro de Gabriela Mancilla, Yo nena, yo princesa, ella habla de la experiencia con Luana, su hija, donde una de las terapeutas a las que fueron, cuando todavía Luana, con nombre de varón y percibida desde afuera como varón, iba como sin saber mucho qué estaba pasando, fueron con una terapeuta que lo que fomentaba todo el tiempo era fomentar la masculinidad, la virilidad, con esa palabra tan extraña, la competencia, la dureza, el no mostrar los sentimientos, como si ser o no trans tuviese que ver con ser más competitivo o no, ser más sensible o no. Totalmente. Pero sí, eso existe, y presión por parte de las familias totalmente. Además, partiendo de la base que a tu nena le guste jugar al fútbol no quiere decir más nada que a tu nena le gusta jugar al fútbol. Totalmente. Sí, hay que romper un poco con esos prejuicios que tenemos los adultos. Totalmente. Bueno, Gisela, la verdad es que queremos agradecerte mucho que hayas tenido esta comunicación con nosotros, y nada, más adelante seguramente te vamos a llamar de vuelta por algún otro tema. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gisela. Chao. Chao. Hola, te presento a mi pareja, se llama Sebastián. ¿Y quién es la mujer? Orgullo Disidente. Radio Encuentro 103.9.